Hoy nos preguntamos, ¿es Shedinja posible según la física? Para quien no lo conozca, Shedinja es un Pokémon de tipo bicho fantasma introducido en Hoenn. Su principal característica es su habilidad especial, que le hace inmune a todos los ataques que no sean super eficaces contra él. Así, solo le hacen daño volador, fantasma, siniestro, fuego y roca. Lo primero que observamos es que Shedinja flota sin mover sus alas, lo cual nos hace pensar que no tiene masa o es un gas que flota por densidad. Sin embargo, en el capítulo 316 del anime se observa que el caparazón es sólido. Precisamente por ser tan sólido sería inmune a los golpes físicos de normal, lucha y acero. Además, por ser inmune a eléctrico pensaríamos que no puede sentir el campo electromagnético. Sin embargo, lo vemos con colores, lo cual implica que absorbe parte de la luz que recibe y refleja el resto. La clave reside en ¿por qué es débil a volador? Nuestra teoría es que Shedinja se compone de un caparazón sólido rodeado por un enorme gas transparente que le ayuda a flotar. Este gas sería disipado por el viento generado por los ataques de volador, lo cual le dejaría indefenso. Para ser inmune a hielo, este gas tendría que tener su punto de condensación por debajo de las temperaturas de estos ataques. Además, su inmunidad a eléctrico sería posible de ser un gas suficientemente conductor para hacer caer los rayos a tierra o suficientemente aislante como para no permitir que llegasen al caparazón. Preferiblemente sería conductor, ya que le permitiría conducir el calor rápidamente, lo cual le daría debilidad frente a los ataques de fuego que alcanzarían su caparazón. Además, los ataques de fantasma también podrían influir en su gas al ser de carácter gaseoso. Por último, ¿qué pasa con roca y los demás físicos? El gas podría magnetizarse para frenar los ataques de acero de forma que llegasen sin fuerza al centro, lo cual no pasaría con las rocas. Por otro lado, la Tierra sería demasiado ligera como para evitar ser frenada por el gas, y los ataques de lucha no podrían golpear adecuadamente debido a las desviaciones generadas por el mismo. Por otro lado, la roca con su peso y contundencia no podría ser desviada, golpeando con suficiente fuerza el caparazón y dañándolo. Así concluimos que Shedinja sería una cáscara sólida, consciente en un gas conductor y magnetizable que lo mantendría flotando y no se condensaría.